A la pregunta que nos hicimos, ¿quiénes somos?, ya sabemos que el hombre está compuesto por cuerpo y alma, que desde luego todos ya lo sabíamos antes también. Pero ¿para qué son necesarios el cuerpo y el alma? ¿Y por qué deben estar juntos? Eso aún no lo sabemos. El hombre es la única criatura con cuerpo y alma, material y espiritual fusionados. Antes de pasar a lo espiritual, unos límites sobre lo material. En lo que respecta a lo material, también estamos limitados. No solo que nuestros sentidos perciben formas y no esencias, no todas las formas podemos percibir. El ojo no puede ver diversas gamas, como infrarrojo, ultravioleta, que eso es lo que conocemos, y gamas que aún no conocemos desde luego. Nuestros oídos no perciben todas las frecuencias. Por ejemplo, la comunicación entre elefantes no podemos percibir. Algo muy pequeño tampoco podemos percibir. Una molécula no podemos ver, pero por medio de microscopios sí la podemos ver. Es decir, el hombre ha diseñado instrumentos que acercan a nuestros sentidos una realidad material imperceptible a simple vista. Pero hay lugares en los cuales la ciencia no ha diseñado herramientas que nos acerquen lo que no es perceptible a simple vista. Otra nota que debemos saber antes de pasar a lo espiritual: no hay discusión alguna en ningún tema entre la Torá y la ciencia. Quien entiende la Torá y entiende la ciencia verá que no hay contradicción alguna en cualquier tema que sea. Estamos en el año 5777 de la creación y los científicos hablan de millones de años, cientos de millones. ¿Cómo saben la edad? Utilizan el carbono 14 y por medio de él perciben el desgaste de la materia. Tenemos miles de millones de un lado y menos de 6.000 en otro. Hay varias respuestas, pero una de las respuestas es: ¿cómo podremos averiguar que los días en la época de la creación del mundo o en el diluvio, en la época del arca de Noé, eran exactamente iguales a los de hoy? En fuerzas radiactivas, cargas electromagnéticas, presión del aire, etcétera, etcétera. Tal vez un minuto en la creación sería equiparable hoy, buscando el desgaste de la materia, a cientos de millones con las características de hoy. Si un día en el diluvio era equiparable a miles de años hoy, desde luego con el carbono 14 nos van a hacer ver que pasaron miles de años, pero pasó solamente un día. Una prueba muy simple que se puede hacer: dos socios inauguran un negocio y cada uno tiene una llave del negocio. Uno tiene que ir al exterior para promocionar sus productos y el otro se queda en el trabajo todos los días. Las dos llaves se han hecho el mismo día. Una está solo en el bolsillo y la otra se introduce en la cerradura una y otra vez. Si vamos a ver el desgaste de la materia en las dos, por medio de esa prueba nos va a decir que la llave que se utilizó todos los días es más antigua que la llave que quedó en el bolsillo. Y otro límite es que la ciencia se esmera por explicar qué es lo que pasa. Está perfecto. Pero la ciencia no se pregunta por qué pasa. ¿Por qué no se pregunta? Porque no tienen instrumentos para responder. Los sabios nos dicen que en Rosh Hashanah se decreta, entre muchísimas cosas más, cuánta lluvia caerá. Y preguntan si el pueblo en Rosh Hashanah tiene un nivel muy elevado. Y decretan que va a caer mucha lluvia durante el año. Y luego a mitad de año hacen transgresiones, Hazbe Jalila. ¿Qué va a pasar? O en el caso en que en Rosh Hashanah el pueblo está en un nivel muy bajo y se decreta que no va a caer mucha lluvia, y luego de un mes todos recapacitan y se esmeran por hacer buenos actos y ahora se merecen mucha lluvia. ¿Qué va a pasar? La respuesta que nos dan es que la cantidad de lluvia no va a cambiar. En el caso que bajaron de nivel, la lluvia que han decretado que caiga, en vez de caer en la ciudad o en los campos,
caerá en el desierto o en el océano. Y en el caso que se ha decretado que la ciudad no va a recibir mucho agua y luego han rectificado sus actos, en vez de caer en el océano, caerá en la ciudad, caerá en las granjas, en los prados. La meteorología va a explicar exactamente qué fue lo que pasó, cuál es el fenómeno, los vientos, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó ahora y no un día antes? ¿Por qué si cae poca lluvia, justo en esta granja cayó mucho agua y le ayudó y en la otra no cayó? Todos esos temas la meteorología no se pregunta. Y eso ya es un tema de entender el por qué. La ciencia, dijimos, no se pregunta por qué pasa, sino explica qué es lo que pasa. Si querramos saber por qué pasa, tenemos que llegar a lo espiritual. Pero si ya hablamos de lluvia, el Hatam Sofer explica, hay veces que hay sequía y Hashem es cruel, que no cae agua. Hay veces que gracias a su bondad hay sequía. Hoy sabemos que las nubes se crean por medio de vaporización del agua de los océanos, ríos, etcétera, etcétera. Y eso está perfecto, pero está a nivel espiritual. El Hatam Sofer explica que también por medio del aliento de la boca de la gente se crea la lluvia. Es un nivel espiritual. Cuando la gente habla buenas cosas, cuando la gente tiene buenas palabras, entonces el aliento que sube es positivo, el agua que cae es positiva, y gracias a ese agua crecen frutos, verduras, y cuando la gente come esa comida, se eleva de nivel. Por el contrario, si hay lashon hará, malas lenguas, malos pensamientos, todo ese aliento que sube de las bocas de la gente es completamente negativo, y la lluvia que se produce por ese aliento es completamente negativa. Cuando esa lluvia llegue a los árboles y den frutos, llegue a los campos y den verduras, la gente que coma de esos alimentos va a bajar su nivel. Por consiguiente, hay veces que la sequía es positiva. A veces, la sequía que llega no es un castigo, sino está ayudando a la persona que no baje más. Por otro lado, cuando no llueva, la gente va a rezar. Cuando va a rezar, también se preguntará por qué no llueve y va a rectificarse. En el momento que se rectifique, va a caer la lluvia en forma positiva, que nos hará bien para el cuerpo y también para la Neshama.